Bendiciones, mis amados hermanos. Buenos días. Quisiera que alguno de los hermanos pudiera leer la alabanza, la primera que cantamos hoy. ¿Alguno? Cualquiera de los hermanos que lea la alabanza que cantamos hoy, la primera. Un nuevo corazón del Padre. No cantadita, solo leída. La 250, 240. La 224. Recibí un nuevo corazón del Padre. Corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, te declaro la paz de Cristo. Te bendigo, mi hermano. Preciosa es nuestra comunión. Somos un cuerpo, así bien ajustados, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor. Una familia sin cualquier falsedad, viviendo la verdad, proclamando la gloria del Señor. Una familia viviendo un compromiso, el gran amor de Cristo. Yo preciso de ti, querido hermano. Precioso es para mí, querido hermano. Amén. Amén. Un nuevo corazón nos ha dado el Padre, ¿no, hermanos? Amén. Te declaro la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano. Porque solo en el Señor Jesucristo podemos tener ese privilegio. Tenemos el privilegio, hermanos, de estar en comunión acá por el precio tan alto que pagó nuestro Señor Jesús. No podríamos tener comunión en algo diferente o en alguien diferente fuera del Señor Jesús. Estamos unidos como hermanos, es por Él. Podemos tener una comunión aquí como hermanos, es por Él. ¿Sí, hermanos? Y ese es el tema de hoy, la comunión en la iglesia. Porque ciertamente, hermanos, en esta línea que el Señor nos ha concedido llevar su palabra, hace 8 días habíamos concluido con el tema de la historia de la iglesia. Hoy continuamos ya con asuntos esenciales de la iglesia. Y pues la comunión en la iglesia es uno de esos asuntos, ¿no? Vamos a mirar algunos aspectos, hermanos, acerca de lo que el Señor en su palabra nos habla sobre la comunión en la iglesia, para que podamos aún esta primera alabanza que hoy participamos, que hoy cantamos, a la luz de la palabra podamos verla también, ¿sí? Como dice otra canción, hay un hermano que la canta, valga la redundancia, dice que nuestra vida no sea solo una canción, que nuestra comunión, hermanos, no sea solo una canción, sino que nuestra comunión en Cristo sea una realidad que salte para vida eterna. Porque ciertamente, como decían ahorita las hermanas, nosotros estamos viviendo, hermanos, para prepararnos para un reino. Un reino donde también estaremos los que hemos creído. ¿Sí? No solo vamos a estar con el Señor, gloria, porque vamos a estar primero con Él, pero vamos a estar nosotros también allá, ¿sí? En comunión. El Señor Jesucristo, cuando vino, trajo el reino de Dios a la tierra. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la iglesia, en cada localidad, en cada lugar de esta tierra, es la que trae el reino de los cielos a la tierra. El Señor no se manifiesta de otra manera, ¿no? El Señor no se manifiesta en el mundo, porque el mundo no lee ni le conoce. Nosotros sí le conocemos. Y como le conocemos, entonces somos nosotros los que estamos llamados a hacer ese testimonio del reino de los cielos acá en la tierra. Y a expandirlo, ¿no? Entonces por eso es que el Señor quiere que toda su iglesia en la tierra crezca. En edificación, en santificación, pero también vengan aquellos que quieren tomar gratuitamente del agua y la fuente de vida. Y seguimos orando por esas almas, porque también sabemos que desde antes de la fundación del mundo estaban y ya estuvieron escritas en el libro de la vida. Ahora hay muchas ovejas por ahí descarriadas y perdidas, pero el Señor las salvará, hermanos. Descansemos en eso también, que no es de nuestras fuerzas, ¿sí? No depende del que corre ni del que quiere, sino la misericordia de Dios. Amén. Somos simples instrumentos, pero el Señor es el que hace, hermanos. Entonces, ese arrepentimiento que el Señor traerá a muchos que están por ahí, Él lo hará, ¿sí? Entonces, esa comunión, hermanos, que debe haber en la iglesia,
que el Señor nos llama a tener en la iglesia es también testimonio para hacer sal y luz para el mundo. Es para hacer ese testimonio a todos los que están afuera, ¿sí? Por eso es importante tocar este aspecto, tal vez para algunos ya muy conocido, para otros poco conocido, pero vamos a mirarlo, hermanos. Amén. Amén. Entonces, para empezar, hermanos, quiero que vayamos a Juan 17. Juan 17 desde el verso 20. Juan 17, 20, hermanos. Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos. Bueno, recordemos acá que el Señor Jesús acá ya había tomado la cena con sus discípulos, con los 12, en el aposento alto. Les había dado muchas instrucciones, ¿sí? Ahí los capítulos detrás del 17 de Juan, los podemos leer. Y luego acá está pues esta maravillosa oración que el Señor levanta al Padre. Es una oración con mucho contenido teológico, espiritual, cargada de bastante amor también. Es el Señor acá orando por nosotros, por toda su iglesia, hermanos. Y dice ahí entonces en el 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gracias al Señor por esa oración que Él levantó. Los que han de creer en Él por nuestra palabra, por la palabra que el Señor nos da para dar, ¿sí? Para que todos sean uno. Y miremos acá esto, hermanos. El Señor nos empieza diciendo acá: para que todos seamos uno. No puede existir comunión si no hay unidad. Tenemos que ser uno. Pero no podemos ser uno intentando nosotros ser uno. Porque venimos cada uno de diferentes aspectos donde nuestras familias nos enseñaron, nos educaron, de diferentes culturas, pensamientos, hasta ideologías cuando estábamos en el mundo, ¿sí? Y sería imposible, hermanos, intentar los que estamos acá ser uno por nosotros mismos. Por eso el Señor también oraba para que todos sean uno, y luego dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y ese cómo establece la base, hermanos. Establece la base de la unidad de la comunión, ¿sí? Como dicen varios hermanos, gracias por esos conectores que el Señor pone en la palabra, que a veces parece que no tuvieran significado mayor, ¿no? Pero ese cómo sí que tiene un gran significado acá, hermanos, ¿sí? Porque la unidad, entonces la podemos tener es como ese Señor, sobre la base: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces ese que también, o sea, nosotros, seamos uno en ellos, ¿sí? O sea, ese uno en nosotros es como la virtud bajo la cual podemos ser uno, hermanos. No existe comunión sin el Padre y sin el Hijo, ¿sí? O sería al menos una comunión del mundo que no prevalecería, ¿sí? Que sería fundada en la tierra. Pero acá nos está mostrando el Señor cuál es la comunión fundada en la roca, que es Él, ¿sí? Como tú, Padre, en mí, que ellos sean también uno en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros ya sabiendo pues que el Señor Jesús vino hace 2000 años, el Hijo revelando al Padre, fue por medio del cual también nosotros conocimos a Dios. No lo conocimos en carne como los hermanos de la iglesia primitiva, pero ahora sí le conocemos en el Espíritu. El Espíritu que trae al Hijo y el Hijo a su vez que trae al Padre, ¿sí? O podemos decir que el Espíritu trae al Hijo y trae al Padre, ¿sí? Porque es uno solo en esencia, ¿sí? Entonces ciertamente en el Hijo, hermanos, es que podemos nosotros tener comunión, como hermanos, como iglesia de Cristo. No hay más. Es ahí, hermanos, donde podemos tener comunión, ¿sí? Para recordar acá, hermanos, no lo miremos ahí en las Biblias,
Sé que los hermanos también lo recuerdan porque lo hemos estudiado harto ya cuando estuvimos tocando lo de la teología propia, aspectos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Hebreos 1 nos dice la palabra que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? La imagen misma de su sustancia, ¿sí? O sea, el Hijo que vino a revelar al Padre, ¿sí? Y no recuerdo dónde fue que escuché hace poco, si fue un hermano donde que decía algo muy precioso. Los ojos de Jesús reflejaban los ojos del Padre, ¿sí? No recuerdo si fue acá en alguna reunión que tuvimos acá o en alguna preca, pero es algo muy precioso, porque realmente Jesús pues revela al Padre, ¿sí? Y solo en Cristo, hermanos, que es el resplandor de la gloria de Dios, es que también tenemos esa unidad. Tenemos ese privilegio de estar unidos como hermanos, con el nuevo corazón que nos dio el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora sí quiero que vayamos, hermanos, a Colosenses, capítulo 1. Estos pasajes también ya los habíamos tocado anteriormente varias veces, pero sí quiero que los miremos ahí para recordarlos. 1, verso 15. Ahí nuevamente nos dice lo que nos dice en Hebreos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Me adelanto al verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Inclusive en nuestra comunión, hermanos, Cristo debe tener la preeminencia. ¿Sí? Una cosa es afuera, hermanos, cuando nosotros estamos en un compañerismo falso en el mundo, ¿no? Que habían cosas supuestamente que eran buenas. Otra cosa, hermanos, es la comunión con Dios y en Dios, o sea, en Cristo. ¿Sí? Para que en todo tenga la preeminencia. Sigue el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y Cristo realmente pues es la plenitud de la iglesia, ¿no? Cristo es el que es completo. ¿Sí? Cristo es el que trae esa plenitud, hermanos, con su luz a nosotros acá en la localidad. Él es la plenitud, sigue ahí. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vuelve otra vez, hermanos, volvemos al memorial. De las tantas cosas que el Señor Jesús hizo allá en la cruz, trajo también paz mediante la sangre de su cruz. Trajo paz, pero ¿a quién ha traído paz? ¿Al mundo? No, ¿cierto? El Señor trae la paz a la iglesia, porque en Él también estuvo la reconciliación, ¿no? Y el perdón de pecados. Y por consiguiente también la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene desde lo alto, pues Él solo la trae a la iglesia. ¿Sí? Entonces fue otra de las cosas, hermanos, que el Señor nos da mediante la sangre de su cruz, la paz, la reconciliación, la preeminencia, la plenitud que viene desde lo alto y que viene hacia nosotros. Y por medio del cual nosotros podemos entender, hermanos, qué es la comunión. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros no podríamos hablar de comunión primero entre nosotros. Ciertamente, pues la palabra nos habla bastante de eso, cómo es la comunión unos con los otros. No podemos hablar primero de eso sin antes ir a ver cuál es la base de esa comunión. ¿Sí? Porque será como quitar de la ecuación al que diseñó la comunión. Y ahí pues, ¿qué quedaría? Nada. Todo se desmoronaría. Entonces, por eso acá la palabra nos muestra que el Señor es la plenitud. ¿Sí? Él es, hermanos, como dice ahí la palabra, la cabeza del cuerpo, el que habita toda plenitud. Y quiero, hermanos, que reforcemos también esta palabra acá que el Señor nos da, con donde lo que dice en Efesios capítulo 1.
verso 22. Entonces acá también viene hablando Pablo de todas las cosas que el Señor logró, de todo lo que se juntó en el Señor Jesucristo. Como dice la palabra, si Dios nos dio juntamente a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y aquí dice entonces el 1:22 de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos vuelve a llamar la atención acá la palabra, la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No podemos estar llenos nosotros, hermanos, de nosotros mismos. Solo Él es el que nos llena para tener una plenitud de vida, de abundancia, de paz y de verdad, de reconciliación, de comunión, de unidad. Porque Él es el que trae esa revelación y el que la trajo y el que nos sigue dando también esa revelación porque Él se nos sigue dispensando, hermanos. No podríamos nosotros pretender ya conocer todo acerca de la comunión con Cristo porque, como dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no podríamos decir, yo ya conozco todo lo de la comunión, yo sé cómo estar con los hermanos. Yo ya entiendo bien qué es eso de estar en comunión, hermanos. El Señor se nos va dispensando poco a poco, ¿sí? Y ciertamente acá habrán unos hermanos que conozcan más de la comunión que otros, pero esto es, hermanos, como el resto de la palabra, algo que el Señor nos va dando poco a poco se va dispensando, ¿sí? Y así mismo nos va haciendo crecer en todo, nos va haciendo crecer en sus riquezas, las riquezas de su gloria. Entender y conocer a Cristo, hermanos, lo podemos hacer ciertamente a través de la palabra, pero también Cristo, hermanos, se manifiesta en la iglesia. En la iglesia es donde viene la luz de Cristo a revelarse, no en otros lados. Y si eso implica, hermanos, si el Señor nos está diciendo que en la iglesia Él se está revelando, entonces ¿será que el Señor habita solo en un hermano acá, en dos o en tres? En todos. ¿La plenitud de Cristo será que la puede contener uno, dos o tres hermanos? Es la iglesia, hermanos. Y nosotros acá somos una parte. Acá la localidad. ¿Sí? Pero si hablamos del cuerpo de Cristo, hermanos, el cuerpo de Cristo es toda la iglesia. Toda la iglesia que Él ganó para Él. Los que están ahorita en los cielos ya con Él, los que estamos en la tierra. Y los que vendrán detrás también que no han nacido, que también van a ser de Él, hermanos. Es el cuerpo de Cristo, porque el Señor no mutila su cuerpo. Acá somos una parte, hermanos, pero acá también habita la plenitud. ¿Sí? Y por eso, hermanos, el Señor nos llama también la atención de que si Él habita en la iglesia y que somos su templo, el menospreciar, hermanos, tal vez a algún hermano, alguna hermana, no lo estamos menospreciando a Él, sino estamos menospreciando al Señor, hermanos. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que es que hay que recibirle todo al hermano, al más pequeño, hasta sus pecados, no. Discernir, hermanos, pero ver qué es lo que el Señor le ha dado a ese hermano para la iglesia. Como hablamos anteriormente, lo que el Señor da a cada uno no es para cada uno, es para la iglesia. ¿Para quién más va a ser? ¿Para el mundo? ¿Para nosotros mismos? Es para la iglesia. No es para jactarnos, no es para decir es que mire lo que yo tengo, lo que yo soy. Es para la iglesia, hermanos. Y esa base es también sobre la cual el Señor va a pedir cuentas, hermanos. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste con tu mina? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sí? Que el Señor quiere que le demos fruto, hermanos, pero no podemos solo dar frutos, porque el diseño del Señor, desde el principio, ¿qué es? Hacernos habitar juntos, como Adán y Eva. Hacernos habitar como hermanos, en unidad, porque es que acá nos estamos, hermanos, preparando para tener esa misma comunión que tenemos acá, así en los cielos, en el reino del Señor. El que de pronto esté creyendo que cuando se vaya al cielo, va a estar solo con Dios, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ya, y los hermanos ya, listo, ya voy a terminar ahí de aguantármelos, pues hermanos, está equivocado el que esté pensando así. Porque morada el Señor hizo para todos nosotros. Y así como estamos habitando acá, hermanos, esto es un pedacito del reino de los cielos lo que estamos acá viviendo, hermanos. Así mismo va a ser allá arriba.
Arriba ya vamos a tener comunión. Yo voy a tener comunión con Elcita, con Juan Carlos, con Estelita, con todos los que estamos acá. Eso no va a ser solo por estos años acá de vida, hermanos. O si no, entonces el Señor no hubiera muerto también diciendo que la comunión iba a valer un precio altísimo. Si eso fuera pasajero, si fuera solo por estos años de vida. ¿Será, hermanos, que no tenemos que esforzarnos en la comunión entonces los unos con los otros? En la comunión, hermanos, entre hermanos, valga la redundancia, está también el conocimiento de Cristo. Hermanos, y vuelvo y digo esto, el que tal vez cree en su corazón que no necesita de otro hermano o otra hermana, arrepiéntase. Y vaya a las Escrituras y mire qué dice el Señor acerca de la comunión. Porque el Señor es muy claro cuando dice que quiere que habitemos juntos. Y esa comunión tiene muchas implicaciones que ahorita vamos a irlas mirando. Pero esa comunión, vuelvo y digo, como dice la palabra, solo es en Cristo. Él es la base. ¿Sí? Allá afuera en el mundo vemos una cantidad de grupos que conforman con un propósito y sí, se ven como unidos y se ven como wow. Pero recuerdan, hermanos, cuando estudiamos en Hechos, algo de, creo que fue cuando vimos lo de Pentecostés, si no estoy mal, o lo de los mártires, no recuerdo bien, pero cuando el mismo Gamaliel, que era el maestro de Pablo, les decía a ellos cuando llevaron al concilio a algunos de los hermanos. Vimos tal hombre, uno se llamaba Judas, y el otro no recuerdo el nombre en el momento, que también juntaron, hicieron como, digamos, como una revuelta o algo así, quisieron formar como nueva doctrina, algo así, y desaparecieron. ¿Sí? En cambio, si estos hombres, déjenlos ahí libres, déjenlos quietos, porque si esto es obra de Dios, os hallaréis luchando con Dios. ¿Sí recuerdan? Eso lo dijo Gamaliel. Entonces allá afuera, hermanos, eso se va a destruir tarde que temprano, por más fuerte que parezca. Pero la comunión en Cristo, hermanos, con su iglesia, es lo que va a permanecer para siempre, porque está en su palabra. Cielos y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y en su palabra estamos nosotros, porque somos su iglesia. Entonces vamos a permanecer para siempre. Y entonces en la eternidad también tendremos comunión. Así de pronto ahorita no nos guste mucho a algunos, por alguna otra razón, ¿no? Porque ciertamente en nuestras debilidades hay cosas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Entonces nos dice ahí Efesios: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos. Y esto también tiene otra implicación, y es que la iglesia debe aceptar y practicar todas las doctrinas bíblicas, todo lo que es de la Biblia, hermanos. No podemos sectarizar, no podemos decir, esto lo tomo y esto no lo tomo, esto sí y esto no. Hacer como el juego de la florecita cuando éramos para jovencitos, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Entonces así con la Biblia. Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, hermanos. La Biblia es una sola. Y la Biblia completa nos muestra las doctrinas de Dios. Nosotros debemos recibir toda la palabra, hermanos. Y asimismo también recibir la comunión que el Señor nos quiere enseñar para tener acá en la iglesia. No solo unos pedacitos. Lo que me gusta sí, pero entonces eso no me gusta, entonces eso no lo practico. Que no nos veamos luchando contra Dios, hermanos. Entonces debemos recibirlo todo, hermanos. Recibir lo que es del Señor, contenerlo, vivirlo y expresarlo. Porque, hermanos, es que en el Señor, en la libertad que nos dio en el Espíritu, pues tenemos precisamente la libertad de tener la expresión de Cristo cada uno de nosotros y poder expresarlo a la iglesia. Darlo a la iglesia, porque es algo del Señor también. Y a veces nos podemos estar hallando luchando con Dios cuando algo que es del Señor y que de pronto nosotros no discernimos que es de Él y pensamos que es algo del hermano o algo de su carne, entonces yo no le recibo eso a ese hermano. Ay, ya empezó. Ay, ya repitió. Ya empezó a hablar, ya empezó a orar. Hermanos, tal vez muchas veces nosotros nos estamos siendo hallados luchando con Dios por eso. Porque es un don que el Señor puede haber dado a la iglesia y nosotros lo estamos menospreciando. Oramos muchas veces, Señor, tráenos dones. Trae acá los dones. Dinos qué dones tenemos cada uno. Pero cuando vienen los dones muchas veces decimos no.
eso no me gusta, eso yo no lo quiero. Y claro, hay que discernir en el espíritu qué es lo del Señor y qué no es. Pero hermanos, muchas veces nos podemos estar hallando o luchando con el Señor por eso. Que pedimos al Señor bendiciones para la iglesia, pedimos dones, que los hermanos, que el Señor pueda manifestar los dones en la iglesia a través de los hermanos, y luego cuando empiezan a expresarse, ay no, ya no. Hay que discernir, hermanos, el Señor nos da su palabra también para eso, el Espíritu, para poder ver qué es de Él y qué no es de Él. Y vuelvo y digo, con eso no estoy diciendo es que hay que recibirle todo a cada hermano, porque si son cosas que no son de Dios, pues obviamente lo que debemos hacer es orar por el hermano, llamarlo, como el Señor nos llama a hacerlo, ¿no? El Señor nos ha dado discernimiento, hermanos, para estas cosas, ¿sí? Entonces la iglesia debe contener esto, hermanos, expresarlo, tener esa libertad que el Señor nos ha dado en el Espíritu, de poder vivir la vida en comunión, ¿sí? Y la comunión tiene esas implicaciones también. Un hermano dice algo como esto: la plenitud de Cristo implica todo lo de Cristo en todos los de Cristo, y cada uno en la plenitud de su función, ¿sí? Ahora viene la otra cara de la moneda, porque si la plenitud de Cristo está en todos nosotros, eso implica también la responsabilidad de que nosotros ejerzamos nuestra función como miembros del cuerpo, ¿sí? ¿Y eso qué significa también? Que cada miembro, ejerciendo su propia función, permita a los hermanos también funcionar plenamente, y eso hace parte de la comunión también, ¿sí? A veces pecamos por exceso o por defecto, o como bien decir, acción o omisión, por el extremo de que dejamos que todo pase, permitimos todo, o está el otro extremo de que ya queremos cohibir todo, de que nada sirve, de que nada es del Señor. Hermanos, estamos en la libertad del Espíritu Santo. ¿Una comunión será que puede servir, puede funcionar cuando hay ese tipo de falencias? Que son más del corazón y de la carne, hermanos, que del Señor. Y las cosas pues que sean de la carne, hermanos, la palabra dice en Proverbios: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Será, hermanos, que después de hacer memorial del Señor, lo que hablaban ahorita las hermanas, podemos nosotros tener tal vez en ese aspecto algún tipo de autoridad para decir: esto no se lo reciba al hermano, o juzgarlo en la carne en vez de ir a las Escrituras y juzgar conforme el Señor nos dice en la palabra, o cohibirle de hacer alguna función, porque es para la iglesia, ¿no? Lo que el Señor da, lo que el Señor le da a la hermana Cecilia, lo que el Señor le da a Jessica, lo que el Señor le da a cada uno de los hermanos, es para nosotros también, para edificación del cuerpo de Cristo. No es para ellos, no es para mí, o sea, yo mismo para mí, ¿sí? Es para la iglesia, hermanos, darlo a la iglesia. Y ciertamente que si tenemos la plenitud, hermanos, cuántas cosas preciosas no nos da el Señor. Si viene de Él, imagínense, hermanos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y eso implica que Dios esté viviendo en nosotros, porque estamos siendo partícipes de su naturaleza divina. Imagínense, hermanos, eso, ¿qué más queremos? Tenemos a Cristo en nosotros. Y Él por eso nos dice: permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Si permaneces en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros, yo me manifestaré a vosotros. Y esa manifestación, hermanos, ¿será que también no implica esa comunión? Esa expresión en libertad, en gozo, que trae el Señor a la iglesia. Hermanos, acá no vivimos una vida de formalismo como tal vez la acostumbramos a vivir en el mundo, o en los trabajos. A veces no, continuamente. 90% yo creo que las opiniones o formas de ser de las personas, digamos, que son del mundo, pueden llegar a ser, eso es por un porcentaje, digo yo, ¿no? Pueden llegar a ser mero formalismo, hermanos, ¿sí? Mera hipocresía. Pero eso dejémoslo allá en el mundo, hermanos. En la iglesia estamos en la plenitud de Cristo, en la libertad de poder expresar lo que es del Señor, lo que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Será que el Señor cohíbe a alguien?
Claro, el Señor pone un orden, hermanos. ¿Sí? Ahora con esto tampoco estoy diciendo que es que vamos a usar la gracia para el libertinaje, ¿no? Que eso es bien diferente. Pero sí, hermanos, que no seamos hallados cuando estemos delante del Señor. ¿Cuánto fruto me diste? Señor, aquí está tu talento porque tuve miedo. Tuve miedo porque de pronto los hermanos se molestaran. Tuve miedo porque de pronto los hermanos iban a decir algo que me fuera a afectar. Y a veces ese temor, hermanos, es más egoísmo de nosotros mismos por no dejar a nosotros que nos afecte algo que dicen los hermanos, que nos duela acá en el corazón, y por eso no lo hacemos, y muchas veces eso es algo del Señor, hermanos, que nos llama a hacer. ¿Sí? El Espíritu trae libertad, ¿no? Y pues dice la palabra, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sí? Libertad, hermanos, no libertinaje, que es diferente. El Señor nos da unos límites en su casa también. Entonces con esto, hermanos, vamos a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13. Capítulo 13. Desde el verso 11 vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolaos, sed del mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo es como un afecto fraternal, ¿sí? Como un gran afecto. Dice beso, el corazón. Hermanos, y mire, muchas veces ni siquiera hacemos eso. ¿Sí? Y muchas veces no se trata de dar un beso a los hermanos, pero sí del interés que tal vez yo puedo mostrar al hermano o la hermana, de que está ahí, de que llegó, de que lo vi. ¿Sí? Hermanos, hasta esas cosas pequeñas pueden poner también tropiezo a los hermanos. ¿Sí? Yo no la saludo porque hace 8 días no me saludó, ¿no? Que es el típico ejemplo, ¿no? Me hizo mala cara supuestamente, y qué tal si no era eso, era otra cosa. A veces nos imaginamos tantas cosas en nuestra cabeza, hermanos, que ya había un ejemplo ahí que puso una hermanita en un grupo que decía, una mamá llegó donde su hija y tenía 2 manzanas. ¿Sí? Entonces la mamá le pidió que le diera una manzana y la niña lo que hizo fue, mordió una y luego la otra. Ahí hasta ese momento, pues, ¿qué podía pensar la mamá? Le dolió mucho en el corazón, ¿no? Como dijo yo, o sea, mi hija y haciendo esto, yo pidiéndole la manzana. Pero después la reacción de la niña fue, toma, mamita, esta es la más dulce. La mejor. Y a veces uno, hermanos, miren, que el Señor nos ayude a librarnos de tantos prejuicios que tenemos. Hasta a veces por un simple saludo, hermanos, se puede dañar la comunión. Por una cosa de esas tan sencilla, hermanos. ¿Sí? A la larga muchas veces no se trata de estar dando besos todo el tiempo, a saludar, a despedir, abrazos, pero sí, hermanos, es tener en cuenta que llegó el hermano. Y el Señor, que dice en la palabra, si a vosotros reciben, a mí me reciben. Si a ellos no los reciben, a mí no me reciben. Miren, hermanos, la delicadeza de esto. Entonces yo me hago el digno, el orgulloso, paso por el lado de Juan Carlos y no lo saludo, porque es que me hizo algo que no me gustó y ya me molestó. ¿Y será que me intereso por saber cómo puede estarse sintiendo el hermano después de esa reacción mía? Hermanos, es la comunión con Cristo. Y en esa misma comunión vienen estas cosas, estos detalles, hermanos. Lo estamos viendo en la palabra, saludos unos a otros con ósculo santo. Luego dice, todos los santos os saludan. Verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Y aquí venimos, hermanos, también
aterrizando un poco más la idea entonces de lo que hablamos al principio. Porque ciertamente, hermanos, dice acá está la Trinidad. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, Hijo y Padre, ¿no? Ahí, la comunión del Espíritu Santo. La verdadera comunión, hermanos, nosotros la aprendemos desde la Trinidad. Dios, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eternamente han estado ellos. Eternamente han estado en comunión y llenos de gozo y plenitud. De allá es donde se desprende la comunión, desde la Trinidad, hermanos. ¿Sí? Por eso es que también la palabra nos muestra ese aspecto que se llama, bueno, uno se llama coexistencia, que dice, el Padre ha estado eternamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ninguno tuvo comienzo, eternamente han estado. Y el otro aspecto de la coinherencia que dice, la persona del Padre trae a la persona del Hijo, la persona del Hijo trae a la persona del Padre, y la persona del Espíritu Santo trae a la persona del Padre a la persona del Hijo. Eso es como un juego de palabras. El Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. En pocas palabras. ¿Sí? Y en ese sentido, hermanos, es que nosotros aprendemos a tener comunión. No en nuestras presunciones, en nuestros supuestos. No en lo que creemos que es comunión, sino lo que nos dice el Señor en la palabra. ¿Qué es tener comunión, hermanos? Como lo decíamos al principio, una cosa es el compañerismo que podamos tener o que teníamos con el mundo antes. Y aún acá ciertamente hay compañerismo porque es necesario. Pero una cosa, hermanos, es poder estar nosotros, tener un compañerismo, ¿cómo decirlo yo?, de visita, de normal, de hablar de cosas. Y otra cosa es la comunión también en Cristo, que es algo más profundo, hermanos. Que no es solo simplemente hablar de cualquier cosa ya, y cómo le fue, y qué tal su día, el trabajo y listo, ya, chao. Tiene una mayor implicación esto, hermanos, la comunión en la iglesia. Entonces el Señor nos dice que tengamos la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo pues implica conocerles a ellos, Padre e Hijo, ¿sí? Y tener comunión con los que son del Espíritu, ¿no? ¿Será que vamos a poder tener una comunión del Espíritu Santo con los que no son de Cristo? No. Vamos a Romanos 8 y miremos. Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 9. Voy a leerlo completo el verso, pero quiero que nos fijemos, hermanos, más que todo en la parte B de ese verso. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, siempre y cuando pues el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Es que podemos tener comunión del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso lo podemos, hermanos, completar ahí con lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Verso 14. Entonces, bueno, acá Pablo pues nos está hablando de, bueno, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y bueno, esa unión pues no es solo con matrimonio, ¿no? Sino es también con la misma comunión. No podemos tener comunión con los incrédulos, ¿no? Eso no sería comunión. Porque nos dice acá la palabra, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte nosotros podemos llegar a tener con el incrédulo? Ninguna. La comunión del Espíritu Santo es para la iglesia. La comunión del Espíritu Santo somos partícipes los que somos de Cristo. Entonces ahí, hermanos, el Señor ya empieza a hacer una exclusión tremenda. Ya reduce esa comunión a su remanente. ¿Sí? O sea, todos los que no han creído ya salen ahí rajados. Pero nosotros, hermanos, que hemos creído, ya somos partícipes de esa gloriosa comunión con el Espíritu Santo. Que la comunión primero es con Él, como le hemos hablado, antes que con nosotros.
Y ciertamente aún en nosotros cuando tenemos comunión, no es aún en sí mismo con nosotros, sino con el Padre y con el Hijo. Y la palabra nos lo dice, hermanos. ¿Sí? Entonces la comunión del Espíritu Santo, extendida a la iglesia, produce la comunión de los santos unos con otros. ¿Sí? Y esa es la base. Por eso al principio hablábamos acerca de lo que era la plenitud de Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, porque es en la base de Él en la que podemos tener una comunión perfecta, hermanos. Una comunión en crecimiento, una comunión que el Señor va dispensando poco a poco, ¿sí? Pero que también implica que nosotros pongamos de nuestra parte para ver qué es la palabra, lo que el Señor nos dice acerca de la comunión y aplicarlo. ¿Mm? Ahora hermanos, vamos allá a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 3. Dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos. Nosotros estamos conteniendo a Dios, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Si lo estamos conteniendo, hermanos, cuando hay comunión los unos con los otros, estamos teniendo comunión. Es con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? Miren esto, hermanos, tan tremendo. No es la comunión de lo que a nosotros en la carne pueda llegarnos a salir, de ese un falso compañerismo, digamos, sino es la comunión entre hermanos con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Porque estamos en unidad, porque ya somos uno en el Espíritu, porque ya tenemos un mismo bautismo, una misma fe, etcétera, y tenemos eso en común. Y eso es lo que nos permite, hermanos, estar en comunión. ¿Sí? Porque si miráramos, como decía al principio, hermanos, si sacáramos un momento de la ecuación al Señor y hiciéramos así la comunión, empiezan a llegar las diferencias, los desacuerdos, lo que me parece a mí, lo que le parece al otro, y una cantidad de cosas, hermanos, que no edifican nada, sino son solo cosas que endurecen el corazón. Por eso el Señor nos dice en la palabra: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Cuando nos salimos del Señor es cuando empiezan a haber esas cosas, ¿no? Roces, diferencias, cosas, ¿sí? Discrepancias. Y eso obviamente no permite la comunión. Eso lo que hace es generar un tropiezo para que el Señor y su plenitud se manifieste en la iglesia. Por eso, hermanos, cada día tenemos que estarnos santificando, creciendo en el Señor, pidiéndole que nos ayude también a que nosotros menguemos y Él crezca. Porque eso tiene implicaciones, hermanos, también en la iglesia, total. Como cantamos al principio, somos una familia, ¿no? En la familia de Dios y en la familia, ¿qué tal? De Dios, con diferencias y cosas, eso ya quedó en la cruz, hermanos. Ya fuimos sepultados con Él en el bautismo. Pero si lo queremos seguir sacando muchas veces, hermanos, pues nos va a hacer tropiezo en la comunión. Porque la comunión unos con nosotros es la comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Sí? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren esto, hermanos. Hay gozo en la comunión, imagínense si no, ya sabiendo que estamos como hermanos en Cristo. Que no todo nos trae alegría cuando nos reunimos, ¿no? Ahora último que el Señor nos ha permitido reunirnos después, en las tardes, los domingos, y compartir esos tiempos. Y es bonito, hermanos, es un gozo que hay en nuestro corazón estar juntos. Ya vemos la necesidad de estar juntos. Y cuando no la hay, cuando no hay esa oportunidad, pues ya como que algo nos falta, ¿no, hermanos? Ahora miren lo que dice la palabra, hermanos, acá continúa el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Entonces acá uno se preguntaría, bueno, pero Juan nos viene hablando de la comunión
Y luego él dice que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, ¿a qué se refiere eso de andar en tinieblas? Ahí el verso siguiente nos lo resuelve. Pero si andamos en luz, como él está en luz, o sea, como Dios está en luz, ¿qué sigue ahí enseguida? Amén. Tenemos comunión unos con otros. O sea, hermanos, que si estamos andando en luz, en la luz de Dios, eso también se expresa en el fruto de que tenemos comunión unos con los otros. Pero en cambio ahí me devuelvo otra vez al verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, hermanos, esto implica que si no hay comunión unos con los otros en la iglesia, estamos andando en tinieblas. ¿Sí? Estamos andando en tinieblas, hermanos, si no tenemos comunión unos con los otros. Y esto implica, hermanos, que la comunión no sea solo con el que se tiene un mayor grado de afinidad natural y ya. Es que este hermano me parece chévere porque como que compaginamos y bien y todo bien, pero es que este casi no, porque es viejito, o este casi no porque es más jovencito, o este casi no porque no sabe tanto de la palabra. No olvidemos lo del principio, hermanos. Si menospreciamos a algún hermano, por más pequeño que sea, estamos menospreciando al Señor. Estamos menospreciando al Señor, hermanos. El Señor ganó a todas las ovejas, no solo a las que son más compaginables, a las que hablan más, o a los que son más expresivos o extrovertidos, o que tienen una mejor personalidad, hermanos. El Señor ganó a todas las ovejas, grandes y pequeños. Y si excluimos, hermanos, nosotros algunos de los hermanos, o los menospreciamos en nuestro corazón, estamos menospreciando al Señor. Amén. Ojo con eso, hermanos, que el Señor nos ayude a meditar esto, hermanos. Nuestra vida ya no es una vida individual, que nos la pasemos ahí chévere, yo solo, voy caminando porque así mejor me rinde más, así trabajo mejor, porque es que el otro me es tropiezo. Pues hermanos, si el otro hermano le es tropiezo, deje que le sea tropiezo para que usted crezca en Cristo. Amén. ¿Mm? Así es. Y si usted se cree mejor hermano que el más pequeñito de eso, pues igual arrepiéntase. Y mire lo que el Señor hizo también por su hermano más pequeño. Sea en edad, sea en cuanto a espiritualidad, como sea, hermanos, que el hermano vaya. Entonces, si usted se cree mejor hermano, pues ayude a ese hermano más pequeño. Ayúdelo a crecer y no lo critique. Estamos en la iglesia del Señor, hermanos, donde estamos en comunión, no en desunión. Y recordemos, hermanos, cómo la levadura, ¿qué es lo que hace, no? Leuda la masa. Entonces, ¿nos leudamos del reino de Dios o nos leudamos con la levadura de los fariseos? Y creo que acá todos queremos leudarnos con levadura del reino de Dios. Amén. ¿Mm? Entonces, tenemos comunión unos con otros y ahí estamos andando en luz. ¿Sí? Vamos ahí, hermanos, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, desde el verso 18. Recordemos acá este capítulo es donde el Señor tiene la conversación con Nicodemo, ¿no? Que le habla todo acerca del nuevo nacimiento y demás. Entonces dice el verso 18 ya. El que en él cree, o sea en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. En la Biblia textual dice, esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí uno puede decir, uy, no, esto es para el mundo, porque esos siguen andando en tinieblas. Recordemos, hermanos, lo que ahorita nos está diciendo la primera de Juan, y miremos a la luz de eso también lo que nos dice acá la palabra. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Nos está hablando de luz, Juan, en primera carta? Dios es luz. Y si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros.
Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Miren esto, hermanos. El que no anda en luz, pues no viene a la luz para que no le reprendan. Si Cristo está morando en la iglesia, hermanos, la iglesia es la que tiene la luz, ¿no? Estamos en luz, pero porque Dios nos da su luz. Y aquel entonces que no tenga comunión con los de la luz, ¿en qué están dando? En tinieblas. La palabra no lo está diciendo, hermanos. Yo no sé si ustedes de pronto han visto los niños pequeños, algunos, que hacen la costumbre de que ellos ya saben que hay algo que está mal, que quieren coger eso, pero como saben que sus papás le van a reprender, lo que hacen es cogerlo y esconderse. Y ellos saben. Y se esconden, y cuando uno los va y los busca y los encuentra, ellos ya saben lo que hicieron. Y ahí viene pues la reprensión. Hermanos, que nosotros no seamos hallados así. Porque muchas veces puede ser que nosotros no queramos que nuestro corazón sea descubierto por la iglesia. Porque estamos andando en malas obras. Porque no estamos andando en luz. Y el no andar en comunión unos con otros implica que estamos andando en tinieblas, hermanos. Implica que tal vez estamos guardando algo en nuestro corazón que no queremos que los demás o que la iglesia vea, hermanos. Porque va a salir a la luz. Y entonces ya imaginamos, seguramente eso sería muy vergonzoso. Eso quitaría, no sé, lo que ya me consideran de mí mismo, lo que ven, mi estatus, no sé, cualquier cosa de esas. Hermanos, estamos en la libertad de Cristo y como alguna hermana compartí hace poco, ¿hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar? ¿Será que acá en la iglesia donde el Señor también trae misericordia y trae gracia, porque trajo la gracia desde la cruz, va a haber reprensión o en cambio el Señor nos llama a que estemos ayudándonos unos a los otros, animándonos, alentándonos, restaurándonos cuando sea necesario restaurar, hermanos? Si en estos momentos hay algo en nuestro corazón, hermanos, que creamos que tenemos que tener en oculto, porque la iglesia no lo puede saber porque sería terrible, hermanos. Sí, ciertamente tal vez no todos los miembros tengan que saberlo, pero vaya a Cristo. Arrepiéntase, hermano, y busque a la iglesia también para tener ayuda. Ciertamente el Señor para eso es el rebaño, ¿no? Hermanos, a veces nosotros estamos en camisa de 11 varas y lo que preferimos es luchar solos. Y se pone uno a pensar, no, pero es que este hermano, no, este tampoco, yo qué le voy a decir a este, no, este tampoco, otro, no, no hay ninguno. O sea, Cristo no vale. Cristo no vale porque entonces ningún hermano tiene a Cristo. Y entonces prefiero, no, mejor yo solo, mejor yo oro al Señor y mejor miro a ver qué me dice la palabra y ya yo miro a ver cómo las arreglo. ¿Para qué la iglesia entonces, hermanos? ¿Dónde está la comunión? Y fíjense en esto, miren ya este aspecto de este nivel de comunión en que estamos hablando. No es solo un compañerismo mero de cómo estás, qué onda tú, cómo vas, qué tal el trabajo y ya. Es la comunión profunda, hermanos, entre hermanos. Unos con los otros. No con este y ya con los demás, no, es con todos, hermano. Con todo el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Si andamos en luz, hermanos, andamos en comunión unos con otros. Y tal vez en esto todavía varios estamos pequeños, pero el Señor nos tiene que ayudar, hermanos, a crecer en eso. A hablarnos, a buscarnos. ¿Mm? Y no solo para saber cómo está tu día hoy, sino para interesarnos, hermanos, por el corazón del hermano o de la hermana. ¿Sí? Porque, hermanos, si nosotros creemos que una comunión es solo simplemente hablar unos 5 minutos, el saludo y ya, ¿cómo estás? Hermanos, eso es muy superficial. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, tenemos muchas cosas que contar, hermanos. Necesitamos de los demás. Necesitamos, hermanos, crecer juntos. Y eso tiene implicaciones de estar conociéndonos y pedirnos cuentas, hermanos, también. La comunión implica pedirnos cuentas. Y si no nos gusta pedirnos cuentas, hermanos, pues otra vez, vayamos a la palabra y arrepintámonos. Si no queremos que nos digan algo que no nos guste. O queremos que nos digan lo que nuestros oídos quieren escuchar. Eso dejémoselo al mundo, hermanos. Acá por eso el Señor dice, si ves a tu hermano que está pecando, ve, háblale, ayúdalo, repréndele. Eso sí es comunión, hermanos.
No lo que el mundo normalmente hace en los trabajos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, y ay, no. O como siempre la típica, yo creo que vamos cuando me preguntan de mi hija. ¿Y cómo está tu niña? Creciendo, ¿cierto? Esa es la típica. Siempre preguntan lo mismo. Creciendo. ¿Mm? Eso no es comunión, hermanos. Es algo mucho más profundo. Es conocernos, con lo bueno y con lo malo. Aun con lo que nos parezca horrible de nosotros. Hasta eso el Señor, por eso el Señor pagó en la cruz, hermanos. No hay pecado tan horroroso que el Señor no haya pagado. Y el único, pues, es afrentar el Espíritu Santo, o sea, los que no creen. ¿Mm? Somos familia, hermanos. Hablémonos, busquémonos, animémonos. No seamos individualistas. Y los que ya han crecido y han aprendido más de la comunión, pues también ayudar a los otros. A los que nos cuesta un poco, todavía, ¿sí? Que ahí también se ve el interés por todos, ¿no? O a veces uno piensa, ay, esta hermanita no la llamo porque ella esa va bien, esa va ahí perfecta. ¿Y qué tal, hermano, si la hermana o hermano necesita? ¿Mm? Todos necesitamos de Cristo, hermanos. Yo creo que no estuviéramos ya acá, ¿no? Ya entonces habrían partido algunos hermanos al cielo si ya estuvieran perfectos. ¿Sí? Entonces esa palabra de que nos da Primera de Juan, hermanos, es también bien seria. Hay que tener comunión, hermanos. Y bueno, hermanos, si llevamos esto un poco más a la aplicación, pues la comunión tiene varias implicaciones también aparte de la que hemos hablado. Lo del tipo de compañerismo que ya lo hablamos, debe ser sobre el Espíritu Santo. Nuestra comunión debe ser con todos, sin excepción. ¿Mm? Y acá en cuanto a esto también quiero que vayamos, hermanos, a 2 de Corintios. Nuevamente. Segunda de Corintios 6. Ahorita estamos en el 7, ahora nos devolvemos un poquito. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 12. Verso 11, perdón, desde el 11. Entonces, si decimos que debemos tener comunión, hermanos, con todos, sin excepción, acá también la palabra nos enseña algo por Pablo bien especial. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ese ensanchamiento como se ha abierto, ¿no? No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, le decía Pablo a los Corintios, que estaban como cerrados de corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Quiero que algún hermano lea esos mismos versos, pero la Biblia de las Américas, que está un poquito más claro. Desde el verso 11, hermanos. Dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Y qué precioso, hermanos, como lo dice ahí en la Biblia de las Américas. Abrir nuestro corazón de par en par. Y si hay tropiezo es por nuestros sentimientos. Y ciertamente que es así. Muchas veces, hermanos, es por nosotros mismos que no queremos tener comunión. Que nos queremos cerrar. Hermanos, si nos cerramos a los otros hermanos, nos estamos cerrando al Señor. No al hermano. Entonces, otra aplicación, nuestra comunión, siendo en el Espíritu Santo, debe evidenciar los frutos del Espíritu. ¿Sí? Es lo lógico, ¿no? Si tenemos comunión en el Espíritu, pues debe evidenciar los frutos. Y vamos a ver lo que ya conocemos en Gálatas, capítulo 5. Los frutos del Espíritu. Gálatas 5 desde el verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, ahí Pablo venía hablando de los frutos de la carne, luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Ya todos sabemos que nos dice 1 Corintios 13, si no tengo amor,
de nada soy. Y ahí Pablo también expresa la necesidad de tener una comunión, hermanos, para poder expresar nuestras funciones y nuestros dones. No es para nosotros lo de profecía, lo del don de fe, el don de ciencia, etcétera. Es para la iglesia. Entonces, el amor es lo que prima. Gozo, porque la comunión trae gozo también, ¿no? La paz. La paz que solo el Señor da, por encima de nuestras diferencias, por encima de lo que podemos tener en la carne, en la naturaleza caída, ¿no? Paciencia, eso sí que lo necesitamos también, hermanos, pero paciencia desde lo alto, no la nuestra. No la nuestra que a los 5 minutos ya me empiezo a desesperar con el hermano, o ya me empieza a fastidiar la compañía de él, o ya no sé qué hablarle, y como que hago ahí una maniobra para escabullirme y irme a hablar con otro hermano. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿El Señor no tenía un corazón manso y humilde? Templanza. Y templanza pues también para, como decíamos ahorita, no recibirle obviamente cualquier cosa al hermano, sino cuando sea necesario pues hay que frenarlo o hablarle. O hermano, espera que tú estás acá como que no. Eso es amor también. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hermanos, la comunión también implica tomar nuestra cruz. Definitivamente que sin la cruz, hermanos, no puede haber comunión. En la cruz donde mortificamos nuestros deseos, nuestras cosas y diferencias, también para que haya comunión. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sin irritaciones, sin envidia, sino con los frutos del Espíritu, que vienen desde la comunión de lo alto, Amén. para que sea una realidad en la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso de que la comunión implica también tomar nuestra cruz, pues es algo bien serio. Y quiero que miremos algo ahí en Génesis 4, Génesis 4:8. ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Génesis 4:8, hermano. ¿Quién lo lee? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Siga ahí, hermanita. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta ahí, hermanita. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Miremos esto, hermanos. Y de hecho esto también está en una de las canciones de Santiago de Navidad, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Así le vamos a responder al Señor cuando estemos allá. Hoy nos pida cuenta. ¿Y dónde está tu hermano? Y a veces nos pasa, hermano, el corazón, respondemos eso. Él verá qué hace. Eso es responsabilidad de él, cómo se está conduciendo. Allá él. Yo voy camino a mi santidad. A mí qué me importa el hermano. Eso con el hermano me veo cada domingo y miro a ver si está bien, pues yo sé que allá va bien eso ahí. No tiene necesidad de mí, de que yo le diga algo. ¿Dónde está tu hermano? Y vuelvo y digo, hermano, la comunión es con todos. Es que tengo preferencia a estas 3 hermanas para llamarlas en la semana. Los demás hermanos, ¿dónde están? Hermano, nuestra conciencia es bien selectiva. Nosotros escogemos a nuestro parecer y todavía nos falta morir mucho. A muchas cosas, hermanos.
Y en la comunión por eso está también el crecimiento, porque ahí nos limamos unos a otros y crecemos juntos. El Señor Jesucristo fue el único que creció delante del Padre en toda obediencia, pero Él conformó una iglesia. Y en esa iglesia implica que estemos juntos. Nos guste o no nos guste, hermanos, tenemos que aprender a que nos guste, porque hay gozo, hay paz, hay alegría, hay plenitud de Cristo en la comunión. Es un engaño total y terrible, hermanos, cuando nosotros vamos solitarios y digo, ay, así me siento mejor. Claro, estoy yo con mi pecado y con mi carne, pues cómo no me va a sentir bien. Pero no dejo que sea tratado esas cosas y esos pecados en la iglesia. Que el Señor usa a los hermanos también para tratar esas cosas. Y a veces lo que hacemos es rechazar a los hermanos. Acá el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Pero también la comunión implica reconciliación, ¿no? El Señor trajo la reconciliación en la cruz, ¿no? Si tienes alguna cosa contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con él. Reconcíliate con hermanos. O sea, ahí el Señor también nos enseña que para Él vale mucho más la reconciliación entre hermanos que una ofrenda. La ofrenda puede esperar, pero la reconciliación, hermanos, ponte de acuerdo con tu adversario, no hacer que después te culpe y te lleven al juez y luego el juez haga algo así, seas echado en la cárcel. Tenemos tiempo todavía, hermanos, y hay cosas en nuestro corazón y el Señor necesita tratar esas cosas en nuestro corazón. Si hay raíces de rabia, de ira contra algún hermano, o de odio, que el Señor nos guarde de eso. Hermanos, que hayan los frutos del Espíritu en la comunión, los unos con los otros. Aprender a escuchar. Eso sí que nos cuesta mucho, hermanos. La comunión implica aprender a escuchar. Y aprender a escuchar no es dejar a ver que el hermano me diga algo y listo. Y ya yo estoy pensando acá la respuesta que le voy a dar sin ni siquiera escuchar todo lo que él me está diciendo. Eso no es aprender a escuchar, hermanos. Es poder pedirle al Señor también que nos ayude a discernir el corazón del hermano cuando nos está diciendo algo, o algo que es importante, ¿no? Y escucharlo. Y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para responderle al hermano también. O cuando tal vez nos esté pidiendo alguna ayuda, algún apoyo, un consejo. ¿Sí? Saber cuándo hablar y cuándo callar también el Señor nos llama a eso. A veces pecamos porque hablamos mucho, porque hablamos poco, o no hablamos en el momento preciso, sino que somos a veces inoportunos también, hermanos. Y eso es parte también del orden de la iglesia. Por eso hablar ahorita no es libertinaje. La gracia no la usamos como libertinaje, sino son dentro de los límites de la habitación del Señor. ¿Sí? La confianza, hermanos, ¿necesaria o no? Necesaria entre nosotros que haya confianza. Pero para que crezca esa confianza, hermanos, pues tenemos que hablarnos, tenemos que visitarnos, tenemos que llamarnos, tenemos que hospedarnos también. Lo que hay en nuestras casas también es para la iglesia, hermanos, no solo para nosotros. Eso también genera un grado de confianza, aumenta la confianza. El hablarnos, entrar en compaginación también con el hermano. Eso es comunión también, hermanos. La libertad del espíritu y el sacrificio, pues también, evidentemente. Sacrificio por los hermanos. Cuando Pablo nos dice en Romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿lo estaremos presentando para nosotros mismos o para el mundo? ¿O para quién? Cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para el Señor. Y si es para el Señor, entonces ¿para quién sería acá en lo que podemos ver? Para los hermanos. Para los que son salvos y para los que serán redimidos, para que crezcamos todos. ¿O será que de pronto uno ve algún hermano, un pastor, un evangelista trabajando por el mundo, sacrificándose por el mundo? Se sacrifican los misioneros, por ejemplo, es por la iglesia, por los que son de Cristo y por los que han de ser salvos, no por el mundo. La comunión implica sacrificio. Implica perseverar. Alguien que me diga sin mirar en la palabra que dice Hechos 2:42. Ya deberíamos sabernoslo de memoria, ¿no? Hechos 2:42. Y uno de esos aspectos es la comunión unos con otros.
Y si la comunión nos está mostrando este aspecto y nos llama el Señor a que perseveremos, pues tenemos que aprender a perseverar en esto, hermanos. Todavía estamos pequeños, hermanos, con esto. Tenemos que aprender a perseverar en lo que es la verdadera comunión unos con otros, ¿sí? No en algo superficial. Implica también guardar la unidad del espíritu, y eso requiere solicitud y diligencia. Miremos ahí Efesios 4, ya vamos acabando, hermanos. 4, verso 3. ¿Quién lo lee? Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí, hermanita, gracias. Solícitos, diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hemos visto que la comunión es con el Espíritu Santo. Tenemos que ser diligentes, hermanos, en guardar esta unidad, en guardar esta comunión en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y nuestra comunión, hermanos, también implica juzgar asuntos de la iglesia. Tenemos que aprender a juzgar asuntos de la iglesia, hermanos, también. Como Pablo dice en Corintios, ¿será que hemos de darle ese juzgamiento a los del mundo? Si en algún momento, si el Señor nos prueba y hay conflicto entre un y otro hermano por alguna cosa, entonces se van ellos allá al juzgado, en vez de nosotros juzgar acá las cosas. Miremos ahí lo que dice en 1 Corintios 6. Desde el verso 1. Voy a leerlo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Miren esto, hermanos, los santos hemos de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hasta las cosas pequeñas a veces nos cuestan, hermano, juzgarlas. Entonces, ¿cómo vamos a poder que el Señor nos ponga para juzgar el mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles todavía más? Y si no aprendemos a juzgar las cosas pequeñas en la iglesia, hermanos, ¿cómo vamos a juzgar esto tan grande? El mundo y los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, hermanos, también para juzgar asuntos de la iglesia, entre nosotros. Eso también hace parte de la comunión, hermanos. A veces entendemos muy mal el verso que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor nos está llamando, hermanos, a que podamos ver que si el otro hermano está inquiriendo en algo que no es correcto, hay que juzgarlo según la palabra. Por eso está la disciplina eclesiástica, ¿no? ¿Sí? ¿O no nos muestra el Señor? Si tu hermano peca contra ti, llama a las solas y háblale. Si él te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oye, junta 2 o 3 testigos del mundo, de la iglesia. ¿Sí? Y háblale. Si no escucha, entonces háblalo a toda la iglesia. Y si no escucha, tenlo por gentil y publicano. Hasta esas instancias llega el Señor. ¿Y eso no es juzgar? ¿No nos está diciendo el Señor ahí, nos está poniendo como mandato que juzguemos las cosas? Llama a tu hermano. Si no te escucha, junta 2 o 3 testigos y háblale. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Ahí estamos juzgando, hermanos, según la palabra. Por eso Pablo también está diciendo, es que no hay uno solo que sea sabio, que pueda juzgar estos asuntos, porque eso también daña la comunión, hermanos, si no se juzgan las cosas conforme a la palabra. Y en esto también tenemos que crecer, hermanos. ¿Sí? Sujetarnos a la autoridad que es nuestro Señor, pero, hermanos, el Señor también ha puesto delegado autoridades en la iglesia. Y si esas autoridades, hermanos, el Señor las delegó, son de Él, no son humanas.
Y eso, hermanos, también tenemos que aprender a sujetarnos. Aunque nos cueste, aunque no nos guste, hermanos. Es para que la iglesia crezca y por el bien de la iglesia. ¿Sí? No es para vanagloria ni para jactancia. Ahora, si eso sucede, pues también hay que reprender al hermano, que si el Señor lo puso como autoridad, en que está haciéndolo en su carne, en su propia justicia. Pero el Señor nos llama como iglesia, hermano, también a juzgar estos asuntos. Eso también nos ayuda a ser más sabios, a crecer, a tener más discernimiento. ¿Mm? Y amén, hermanos. Esta era la carga que el Señor me ha dado para hoy. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a poder nuevamente meditar su palabra y leer estos pasajes nuevamente y que el Señor nos guíe, hermanos. Amén.